Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí estamos con el arte fluido base. Tenemos un tablero de madera MDF laminado de 50 por 40. Vamos a trabajar un abstracto bonito usando nuestra pintura del purín o pintura acrílica rebajada en agua. Los pinceles que vamos a usar hoy, esto ya lo expliqué muchas veces, pero vuelvo a explicar. Aquí sea liso o grueso, o de punta o de formas, todos dan un efecto. Cada pincel aquí da un efecto, ¿vale? Pues vamos, primero remojo un poco de agua, necesito aquí que el tablero que sea un poco húmedo para que se vaya bien la pintura. Ahora, fijaos bien, tengo este pincel liso, entonces nuestro trabajo va a ir desde abajo para arriba. Esas pinceladas, fijaos bien, no estoy haciendo nada, solo pinceladas de abajo para arriba. Haciéndolo así, como lo estáis viendo, estoy creando efectos y texturas, sin más. Esto gracias, vuelvo a decirlo y no me cansaré de decirlo, eso no es por el pincel. Esto gracias a la base donde estamos trabajando. Esta base lisa, pues el pincel, cuando das un golpe así, estás dejando una marca. Y esta marca es chula y el final, cuando repites haciéndolo, pues vas a crear texturas y tonos. Ok, entonces, a base de esas pinceladas vamos a hacer un abstracto estupendo. Esto lo hice de muchas maneras. Esta técnica ya llevamos con ella 3 años y hice un montón de trabajos de pincel. Lo que pasa, a veces lo hacía con el debajo, hacía una base de color, pero esta vez solo así los colores. Fijaos bien, aquí estoy poniendo el color amarillo, pinceladas así sencillas, mirad, vuelvo a cargar y pongo así, desde abajo para arriba, y cuando toco ahí la magenta, pues se mezcla los colores, los tonos, y esto crea más belleza. Fijaos bien, miradlo, qué belleza. Esto, vuelvo a decirlo, mi gente, esto no es por el pincel que estás sacando ahí, quieres dibujarlo o la práctica. No, eso no es. Esto es golpes que estoy dando, míralo, desde abajo para arriba, abajo para arriba. Este gesto pues provoca efecto, textura y textura 3D que lo vamos a ver, míralo. Míralo, ahora vuelvo al amarillo. El amarillo en el principio, cuando se mezclaba con magenta, daba tonos. Eso es lo bonito. Y ahora vuelvo al amarillo para que se vea más. Mira qué manera de trabajar tan sencilla, mi gente. Esta técnica es tan generosa, tan agradecida, original, que llevo con ella 5 años, pero la regalé hace 3 años que la regalé, la compartí con mi gente y lo estamos disfrutando todos. Es que puedes crear efectos, texturas, abstractos, diseños de una manera mágica, mi gente, de verdad mágica. Fijaos bien, acabé con el amarillo, ahora el verde para dar un abstracto bonito. Mira, el verde cuando se mezcla con el amarillo ahí crea un efecto chulo, bonito. Y mira los golpes. Es que el mismo golpe lo repetí en toda la obra y vuelvo a decir que no es obra de 20 por 20, es de 50 por 40. Y así creamos un abstracto chulo. Tú repasas y si quieres tener el color más oscuro, pues vuelves a cargar el color y darle de esta forma. Una forma sencilla, mi gente, y bonita, y el resultado siempre es bueno. Hemos creado en esta técnica maravillas. Volver a los tutoriales anteriores, que tengo un montón, más de 100 tutoriales sobre esta técnica donde hemos trabajado con el plástico, con la goma de Eva, con los pinceles, con el dedo, ¿ok? Y el globo, que hemos hecho maravillas. Y esto no tiene fin. Vuelvo a decirlo, esta técnica no tiene fin para sacar bellezas, abstractos, texturas, y lo vamos a ver más. Hay mucha gente que llevó mi técnica esta y lo está trabajando. Hay mucha gente que lo declara y me nombran y hay otros que no, pero da igual. Esto yo desde el principio lo regalé a mi gente. Y mira qué belleza, por favor, qué resultado tan bonito.
el efecto 3D llama desde lejos. Esto, la dirección del pincel marca la obra. Así tú tienes para trabajar y hacer maravillas moviendo el pincel por el lado que quieras y siempre en esta técnica te da algo bonito. Mira qué maravilla, por favor. Esto lo dejas secar y le das una capa de barniz o de resina o lo que sea y es algo espectacular. Solamente un barniz, esto que lo hago con spray, para proteger la pintura, es que en este tablero queda algo maravilloso. De verdad, solo un barniz brillo normal, pues da el efecto de una capa de cristal. Porque, vuelvo a decir, el tablero lo permite. Podemos trabajar en tableros, podemos trabajar papel de fotografía, podemos trabajarlo también esta técnica en lienzos, solo hay que prepararlos. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por vuestros comentarios, por estar siempre a mi lado. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima.